Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Para participar dignamente de esta Eucaristía, reconozcamos primero que somos pecadores y también que necesitamos de Dios. Por eso estamos aquí. Lo hacemos en un momento de silencio. Y juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió:
así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación.
de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud de poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos amadísimos, son mi alegría y mi corona. Manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor.
Hermanos, estamos ya en el segundo domingo de la Cuaresma, en este tiempo de preparación a la fiesta más importante en la iglesia, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y en este segundo domingo nos sorprende que aparezca como evangelio la transfiguración del Señor, que ya escuchamos. ¿Por qué les digo que sorprende? Porque la iglesia tiene un domingo especial para celebrar la transfiguración. Y nos va a tocar por allá por el mes de julio, el domingo de la transfiguración. Y entonces, ¿por qué en este tiempo de Cuaresma aparece este evangelio? Permítanme tratar de explicarles por qué. Habría que tener el antecedente a este evangelio, y eso podría quedar de tarea, porque este evangelio es Lucas capítulo 9, versículo 28. Ahora que lleguen a su casa, saquen su Biblia y vean qué pasó antes de este evangelio. De todos modos se los voy a platicar. Antes de este acontecimiento, Jesús está con sus discípulos y les anuncia que va a morir. Les anuncia su pasión y les dice a sus discípulos: si ustedes quieren seguirme, entonces tomen su cruz y vénganse conmigo. Ese es el antecedente a la transfiguración. De ahí Jesús dice: Pedro, Santiago, Juan, vénganse conmigo. Y dice el evangelio de hoy que suben a un monte a hacer oración. Y estando haciendo oración, Jesús se transfigura. Subrayo el dato que Jesús haciendo oración, porque ustedes escucharon que los discípulos estaban durmiéndose. En esos discípulos nos tenemos que ver ustedes y yo, porque nos dormimos. Ustedes nada más les ha de pasar, a mí también, ¿no? Nos sentamos a escuchar las lecturas y nos dormimos. Va a hacer la homilía el Padre y nos dormimos. Bueno, pues también los apóstoles les pasó lo mismo. Jesús haciendo oración y los apóstoles durmiéndose. ¿Qué los despierta? La transfiguración. De repente Jesús, su rostro se ve resplandeciente, sus vestiduras relampagueantes, dice el evangelio, y entonces los discípulos hasta el sueño se les espantó. Y ven a Jesús en su gloria. Jesús les da una probadita de su gloria y les permite verlo. No solamente está solo Jesús, dice el evangelio que está Moisés, que está Elías, que son dos personajes importantes del Antiguo Testamento, y estos dos también están gloriosos. Hermanos, otra tarea que puede quedar después de esta misa, nada más que eso no va a ser tan fácil si sacan su Biblia, porque tendrían que leerse 3 evangelios. Pero ahora que somos modernos, entren en el internet y pónganle: ¿de qué estaban platicando Jesús, Moisés y Elías en la transfiguración? Y nos lo dijo hoy
Lucas. Porque este acontecimiento de la transfiguración nos lo platica también Marcos, nos lo platica también Mateo y lo platica Lucas. Y Lucas es el único que dice de qué estaban platicando estos tres. Contradicción. Está Jesús en su gloria con Moisés y Elías y están platicando de la muerte que va a padecer Jesús. Fíjense, ¿no sería más lógico que Moisés y Elías le estuvieran diciendo a Jesús: oye Jesús, ya te extrañamos, ya te estamos esperando allá arriba, ánimo, ya apúrate, vámonos? En el momento en que Jesús le está dando una probadita a sus discípulos de gloria, Jesús está platicando de su muerte con Moisés y Elías. Como si les quisiera enseñar a estos discípulos y como si les quisiera enseñar a ustedes y a mí que para llegar a la gloria necesitamos primero pasar por el sufrimiento y por la muerte. Y el pasaje anterior les acaba de decir a todos los discípulos: tomen su cruz y síganme. Hermanos, la enseñanza de este domingo es: no podemos llegar a la gloria sin pasar por la cruz. No podemos disfrutar, gozar, si antes no le sufrimos para ganárnoslo. Se los dijo a sus discípulos en el pasaje anterior, se los está dejando ver a estos tres. Hermanos, como para que ustedes y yo le podamos decir al Señor Jesús: a cargar con mi cruz, Jesús, a cargar con la dificultad, la enfermedad, el problema, la confusión, la duda, pero cargar siguiéndote. Y eso, ustedes y yo vamos a ser testigos, pues en Cuaresma, pero sobre todo en la Semana Santa, cuando acompañemos a Jesús en su pasión y después nos alegremos con Jesús en su resurrección. Y otro dato curioso que puede quedar también de tarea: revisen después de este evangelio qué sucede después cuando bajan del monte. Se los voy a platicar. Bajan ya Jesús y los tres discípulos y se encuentran a los otros 9 discípulos. Y se los encuentran con un problema. Quisieron sacar un demonio a aquellos 9 discípulos y no pudieron. Y entonces el papá del endemoniado ve a Jesús y corre como acusando a los discípulos y les dice: ayúdame Jesús, tus discípulos no pudieron sacar al demonio de mi hijo. Y Jesús les dice: solo con oración y ayuno. Y saca al demonio del hijo de este señor. Como si Jesús nos quisiera decir que para que ustedes y yo podamos cargar con nuestra cruz, tenemos la necesidad de Dios. Solitos no podemos. Sin Dios nos cansamos pronto. Y a lo mejor aquí, para nuestros jóvenes y adolescentes que estén aquí en misa y que digan cada 8 días: mamá, ¿por qué tenemos que ir cada 8 días a misa?
porque sin Dios no podemos. Necesitamos a Dios. Por eso Jesús viene de hacer oración del monte y el diablo le hace los mandados a Jesús. ¿Quieren ustedes poder cargar con la cruz que les tocó? ¿Quieren ustedes poder con las tentaciones que nos platicaba el Evangelio de hace 8 días? Agárrense de Dios. Si no nos agarramos de Dios, a ustedes y a mí nos lleva la corriente. Hermanos, si queremos gozar de la gloria de Dios, no se olviden que no podemos hacer a un lado la cruz. Si queremos cargar la cruz, no se olviden que necesitamos de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En Jesucristo tenemos la salvación, la vida y la resurrección. Ahora pues, con actitud de fe y confianza, presentemos nuestras plegarias. Le vamos a decir, Señor, ten piedad. Por el Papa Francisco en su 6º aniversario como sucesor de San Pedro, y por la Iglesia extendida de oriente a occidente, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia, oremos. Señor, ten piedad. Por quienes se preparan para recibir el bautismo, la confirmación o la primera Eucaristía, para que vivan ilusionados y con fe este camino que están realizando, oremos. Señor, ten piedad. Por los gobernantes y los responsables de la sociedad, para que ejerzan su trabajo mirando siempre por el bien de las personas, oremos. Señor, ten piedad. Por los que se han apartado del camino del bien, para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan, oremos. Señor, ten piedad. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo, oremos. Señor, ten piedad. Guardemos un momentito de silencio, presentémosle alguna necesidad personal o familiar. Señor, escucha nuestras plegarias y llénanos siempre de tu luz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos obtenga el perdón de nuestros pecados y nos santifique en el cuerpo y en el alma, para que podamos celebrar dignamente las festividades de la Pascua, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo, Señor nuestro, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Eduardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has reunido hoy en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora, llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos la oración que Jesús nos enseñó. Hágase tu
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Hermanos, este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
Solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Yo soy la cena, venid a mí, seguidme en vuestros pasos, y vuestro será el reino prometido. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Mi sangre a tus chivos Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos permites participar ya desde este mundo de los bienes eternos de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Saludemos a María Santísima. Le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Permítanos unos avisos. Tomen asiento, por favor. Hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Domínguez Isidro, soy seminarista misionero de los Apóstoles de la Palabra, y este hermoso domingo le venimos distribuyendo nuestra pequeña literatura, un pequeño libro del Vía Crucis. También trae un pequeño boletín informativo. Pido una cooperación únicamente de 25 pesos para el apoyo de nuestro seminario. Antemano, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. No están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero dentro de 8 días, domingo, es aniversario sacerdotal de nuestro obispo. Les paso el dato a propósito que hoy no vino, para que dentro de 8 días le den un aplauso, ¿no? Dentro de 8 días. Bueno, este aplauso que sirva como entrenamiento, pero no salió como que el dentro de 8 días le salga mejor. Y vamos a rifar un pastel dietético. El grupo de San Pablo está rifando un pastel porque no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero ya se están preparando para hacer el nacimiento para diciembre, imagínense. El que se lo va a llevar es el 226. ¿Tenemos aquí el 226? 226. Que eso, muy bien. Pasa usted por su pastel. Ya la hizo. Muy bien, y aquí nuestra interventora de gobernación va a checar el boleto y a entregar el pastel. Nos ponemos de pie, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Tengan un buen domingo y una buena semana.